La cita bíblica básica que hemos usado, la vamos a usar de nuevo en Primera de Pedro capítulo 1 y versículos 14 al 16. Primera de Pedro capítulo 1 y versículos 14 al 16. Si me hacen el favor de ponerse de pie cuando podamos leer la Escritura Sagrada con suma reverencia. Vamos, Señor amado, a volver a citar el versículo bíblico que nos diste y te pido que nos permitas recibirlo de parte de ti. Tu pueblo de pie reconoce tu presencia, tu buena voluntad para nosotros y deseamos agradarte con el tema que estamos desarrollando desde hace 2 domingos. Y dice así, Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti con profunda gratitud por el privilegio que tenemos de sentirnos llamados por medio de tu voluntad a ser tus hijos, de sentirnos escogidos, como tu palabra enseña, para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Con un propósito nos llamaste, el de salvarnos, redimirnos y bendecirnos aquí en la tierra y por la eternidad. Y hay un propósito en tu voluntad soberana, que exhibamos el reino de los cielos, que mostremos la diferencia que existe entre el que no te tiene en su corazón morando y el que te tiene en su corazón habitando. Señor, eso es el anhelo que siempre has tenido por siglos y siglos para tu iglesia, que tu iglesia se distinga por la santidad, por la conducta correcta que a ti te agrada que todos tus hijos tengamos. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada familia, Señor amado, prospérala en todas las áreas de su vida y que esta meditación en tu palabra fortalezca su fe y se sienta bendecida porque tú la has traído. Con todo mi corazón te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos lindos. Siéntense, por favor. Ya hemos tenido la bendición de estudiar 2 temas respecto a la santidad del cristiano. El primero de ellos lo mostramos haciendo referencia a muchos versículos y a muchas historias que tenemos testimonio a través de la historia de la cristiandad, y es el punto 1, el desagrado acerca de la predicación de la santidad. Y es que al hombre natural le parece imposible llenar el requisito de una vida santa. Por lo tanto, la respuesta a la carnalidad que todos tenemos, cuando invocamos el ser santos, hay resistencia, porque reconocemos nuestra debilidad. Pero Dios sabe que nos proveyó del poder del Espíritu Santo. Sabe que nos proveyó del Cristo morador en nuestro corazón. Dios sabe que nos ha dado su santa presencia en nuestro ser. Por lo tanto,
aunque a la mente natural, aunque al hombre común le parezca imposible, Dios declara que es posible. Y por eso cuando predicamos de la santidad, muchos reaccionan teniendo temor de no llegar al nivel que la santidad divina que Él requiere se alcance. Pero Él no está exigiéndonos nada. Él solamente está diciéndonos, yo quiero que seas santo. Y mi anhelo es que seas santo, como yo soy santo. Es nuestra decisión. ¿Quieren un ejemplo? En la epístola a los Corintios, capítulo 1, en la segunda a los Corintios, capítulo 1, comienza todo un proceso donde el apóstol Pablo les dice, ustedes son salvos, fueron llamados a ser santos y se comportan como mundanos. La historia está llena de ejemplos por siglos y siglos. Hay iglesias carnales como Corinto, allá en la Grecia actual. Y hay iglesias santas, ¿como cuál, pastor? Tesalónica. Usted puede ver la diferencia. Pablo dice de Tesalónica, cuánto me agrada la forma en que ustedes se comportan y siguen el conocimiento que han recibido de nuestro divino Señor Jesucristo. Sus acciones son tan bellas. Tenemos dos extremos. Ambos eran cristianos, unos más carnales que otros más espirituales. Pero la voluntad de Dios sigue siendo nuestra santificación. El segundo tema que vimos, que profundizamos en 2 domingos, es la necesidad de la santidad en el cristiano. Hermanos lindos, voy a resumir de nuevo esa necesidad. ¿Saben que el mundo nos está observando? Y el mundo demanda mucho más de lo que usted se imagina. Lo están viendo. La necesidad que Dios nos está recomendando es que mostremos virtudes, cualidades que no son más que su presencia moradora en nuestro ser, consagrados a Él, separados del mundo para Él, habitando Dios mismo en nosotros, controlando el Espíritu Santo, la vieja naturaleza de la carne que quiere hacer lo que antes hacía, y Dios dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces el mundo dirá, este hombre, esta mujer, tiene algo que en el fondo de mi corazón yo quisiera tener, porque soy esclavo de mis pecados. Esa es, dije el domingo pasado, la tarjeta de presentación. Cuando el mundo mira algo que no es fácil de tener, porque es imposible para el hombre natural, sin Cristo, ser santo. Imposible. Pero es posible para el hombre en Cristo ser santo. Esa tarjeta de presentación es la que Dios anda buscando en cada uno de nosotros como sus hijos. Por eso la necesidad de ser santos. Lo vimos a profundidad. Sé que ustedes, muchos que estuvieron aquí el domingo pasado, oyeron que Pablo decía, no se junten con los que dicen que son cristianos, pero son borrachos. No se junten con los que dicen que son cristianos, pero hacen cosas que no son más que pecado. No lo hagan, porque no están dando el testimonio que deberían de tener. Eso fue el tema del domingo anterior, la necesidad de ser santos. Hoy vamos a entrar
el significado de la santidad, la definición. Si usted quiere definir la santidad, es un poco difícil, pero se puede. Vamos a poner la definición de la santidad. Hoy entramos a este tema. Hermanos lindos y hermanas lindas, en un sentido parecería como algo indefinible. ¿Cómo puedo definir la santidad en usted que tiene a Cristo en su corazón? ¿Cómo puedo definirlo? Pareciera que no es definible, pero no es así. Voy a darles un ejemplo. El escritor cristiano George Goodman, no se les olvide el nombre, Goodman, buen hombre, traducido al español. George Goodman hace esta observación tan valiosa. No hay palabras que puedan describir la santidad porque es conocida solo por los que se entregan a Dios. Interesante. Para el hermano Goodman, la santidad no puede definirse fácilmente porque realmente la conocen solamente los que se consagran a Dios, los que se entregan a Dios. Ese es su pensamiento y es una forma cierta de definir la santidad. A menos que la experimentemos, podemos entenderla. Y sabe, mi hermano lindo, usted ha tenido días de santidad. Mi hermana linda, usted ha tenido días de santidad. Cuando siente una interioridad tan armoniosa, tan preciosa dentro de usted, que brota en gozo, que brota en paz, brota en contentamiento, hay mucha fe, hay un amor increíble. Se siente como que estuviera fuera de este mundo. Lo ha vivido, lo ha experimentado. Por eso Goodman dice, solo el que ha sido capaz de comprender la santidad por experiencia propia, sabe de qué estamos hablando. Es bueno recordar esto y observar lo mejor. Y es que lo mejor simplemente es que la definición de santidad pudiese ser cortita e imperfecta. Pero hagamos el intento en esta hora. ¿Qué es la santidad? Y de acuerdo con estudios que definen la santidad, es sencillamente una total conformidad. Es decir, un comportamiento total de parte del alma humana en las cosas grandes y pequeñas, a la santa voluntad de Dios. Fíjese bien lo sencillo de la definición. Es una total conformidad, conformarnos a la voluntad de Dios según está escrita en su palabra. Cuando usted se conforma a la voluntad de Dios, usted es santo. No va a permitir que las cosas del mundo alteren la pureza del sentimiento pleno de actuar según la voluntad de Dios. Esa definición, que es tan cortita, es sencillamente verdad. Es ser de una mente con Dios, en todos los juicios de la mente, en todos los sentimientos del corazón y en todas las manifestaciones de la vida, estando de acuerdo con la valoración que Dios hace de las cosas. Una vida conformada a la Escritura, una vida conformada al Espíritu, una vida conformada a Él, le hace ser
santo. ¿Ven? Toda desobediencia a la palabra nos quita la santidad. Y toda conformidad a la palabra nos hace ser santos. Para alcanzar la santidad se nos requiere la renovación de nuestra mente. Y esto es tan importante, renovar nuestra mente cada día y la entrega de nuestro cuerpo a Dios mismo. Hermanos lindos, ¿saben por qué no es fácil en el siglo XXI, en Guatemala, en este momento, ser santos? A diferencia de los siglos anteriores, cuando el hombre elegía hacer pecado o no, ahí estaban las montañas donde había una enorme adoración a dioses con D pequeña falsos. Allá en otro lugar, en Corinto particularmente, había una enorme roca alta donde había un templo dedicado a la sexualidad humana y muchos iban a estar con prostitutas sagradas que estaban sirviendo en ese lugar. Uno podía escoger permanecer en la santidad de vida o ir a los lugares pecaminosos. Pero en el siglo XXI, donde usted vive, hay tanta influencia negativa. Hay tanta presencia de lo que es pecaminoso, que es muy difícil mantenernos sin contaminación. Usted y yo somos testigos. Acabo de leer un artículo en el periódico, ese diario que se llama El Periódico, donde dice uno de los escritores: viendo un telenoticiero, descubrí un anuncio donde decía que podía suscribirme a un canal de televisión donde se transmite el sexo explícito. En mis tiempos la pornografía era algo que era aberrante, era algo que el hombre hacía de escondidas. Iba a cines oscuros a ver películas de ese tipo. Hoy día uno puede suscribirse a un canal que transmite pornografía 24 horas al día y se considera de lo más normal para la sociedad culta. ¿Cómo puede un hombre ser santo? Sin dificultad en un mundo de pecado. Tendremos dificultad, tendremos opresión, tendremos lucha, porque a diferencia del pasado, abundan las ofertas de pecado por todas partes. Y lo que antes era pecaminosidad, ahora parece ser cultural. Entretenimiento para adultos. No es más que un pecado, según Dios. Entonces, hermanos queridos, renovar nuestra mente es vital, sobre todo en estos tiempos. Es necesario. Y cuidar nuestros cuerpos es indispensable. Permítame darles un texto sagrado que analiza lo que la mente puede retener y el cuerpo puede hacer. Romanos capítulo 12 y versículos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Déjeme explicarle. Mi cuerpo tiene naturaleza pecaminosa.
nunca dejará de tenerla. ¿Llegaré a ser un anciano de 100 años si Dios me da la vida? Y la naturaleza pecaminosa siempre estará en mí. No se va a componer aunque sea salvo. Entonces, debo de mantener mi cuerpo en sacrificio vivo, santo. ¿Y qué sacrificio? Aquello que ofrecemos a Dios y que nos cuesta. Cuando usted da una ofrenda sacrificial, la está dando porque lo ama. Cuando usted lo alaba y lo adora a viva voz porque Él merece toda su entrega de amor, usted está sacrificándole adoración. Y cuando usted sacrifica su cuerpo, está diciéndole no a lo que la vieja naturaleza quiere. Volvamos a la cita. No os conforméis, no permitáis que vuestra mente se conforme, se adapte a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, renovar vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente, mi hermano, es un tesoro. ¿Sabía usted que cuando yo era niño y usted era un niño, le llevaron a ver caricaturas o películas como Fantasía? Me parece que así se llamaba. ¿Se acuerda usted cuando era un niño y lo llevaron a ver aquellas películas de niños, Blancanieves y los 7 enanos y cosas así? ¿Le digo algo? Usted ya las olvidó en su mente consciente. No se acuerda a menos que le haga recordarlas, pero en su mente subconsciente está el archivo completito de todo lo que usted vio cuando era niño. Ahí está. Los hipnotistas, algunos médicos científicos del comportamiento, hipnólogos, le hacen regresar al hombre a cuando era un niño. Y de pronto surgen cosas que uno en la mente consciente ni siquiera se acuerda, pero están adentro. Cuando dice que nos renovemos a través de la transformación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, ¿qué está diciendo? Métale a su mente todo lo que es santo. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios, vaya a la iglesia, comuníquese en el Espíritu, en oración, haga lo que puede hacer para escuchar mensajes cristianos, procure leyendo la Escritura que la palabra cobre vida en usted. Renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque la presión que tiene lo contrario a la santidad es tan grande que si usted no pone lo que Dios quiere que ponga en su mente, no se renueva. Y paramos de repente cantando una cancioncita. Y usted dice, ¿y de dónde salió la cancioncita? Por cierto, del mundo, ¿verdad? Y está usted canta la cancioncita y Dios mío, y esto me salió, eso no es un coro de la iglesia. Esa es una canción del mundo. ¿De dónde salió? No renovamos nuestra mente, el mundo nos contamina y estamos cantando una canción que no es agradable a Dios. El ruego está claro, su cuerpo, guárdelo. Su mente, guárdela. ¿Y qué logramos con eso? Porque el propósito de Dios para nuestra santificación es renovarnos y guardarnos. Le voy a decir por qué. Porque esto a la larga producirá la realidad de una promesa que se encuentra en las Sagradas Escrituras y que da un impacto a la gente cuando lo oye, que se asombra. Se lo voy a mostrar.
y espero asombrarle, aunque lo haya visto en algunas ocasiones. Mire lo que Dios declara en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Está escrito. Usted tiene todo el potencial que el Señor le ha dado para tener la mente de Cristo. ¿Y cómo hago, pastor, para tener la mente de Cristo? Pensar como Cristo piensa. ¿Y cómo piensa Cristo, pastor? Lo dejó escrito en 66 libros. Óigala, escúchela, léala, hágala suya. Entonces, cuando usted tiene en su haber lo que dice Dios, es su mente. Y esa mente llega a usted por medio del regalo de su palabra. Y su palabra se vuelve rema, es decir, cobra vida para usted. Y entonces su mente ya no piensa como el mundo, piensa como Cristo. Es una promesa. Ahora le hago una pregunta a usted directamente. ¿Y qué hará un hombre con la mente de Cristo? ¿Qué hará una mujer con la mente de Cristo? Ay, hermanos lindos, ser santos. Ven, la santidad es un tesoro. Es preciosa. ¿Por qué, pastor? Con la mente de Cristo, ¿a qué le tiene temor? Con la mente de Cristo, ¿qué le puede sorprender? Con la mente de Cristo, ¿dónde está aquello que Dios puede permitirle que usted no tenga el poder para resistir? De pronto resulta que nos volvemos no solamente santos, sino poderosos por medio de la mente de Cristo. Hermanos lindos, la santidad es un tesoro. La santidad es una belleza. Tener la mente de Cristo es estar poseídos de Él. Y no existe nada que pueda hacernos más felices, fuertes y, por cierto, santos que tener su mente. Su mente es un enorme porcentaje de expresión diaria en la boca de aquel donde él manifiesta su propio pensamiento. Por eso dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted está lleno de la mente de Cristo, de la palabra de Dios, en otras formas de expresión, ¿de qué habla? De Dios, de Cristo, de su amor. Déjenme darles una referencia histórica que puede bendecir su corazón. Hay un autor clásico del cristianismo que se llama Thomas Carlyle. Carlyle ha escrito muchos libros y Thomas Carlyle es muy conocido cuando usted estudia teología. Tiene mucha aportación, gracias a Dios, para la vida cristiana. El gran autor clásico entonces, Carlyle, dijo que la palabra holy en inglés es santo. La palabra holy
el término para santo en el idioma inglés y la palabra heilig. Heilig. Si alguien habla alemán, heilig significa sano. Pero un sano no solo del cuerpo, sano de mente, alma, cuerpo, sano en su totalidad. Un hombre sano. La palabra heilig en el idioma alemán significa entonces sano. Él viene y toma holy y heilig y dice, nuestro término castellano en español equivalente a holy y heilig sería íntegro. ¿Íntegro? ¿Pero por qué íntegro? Oigan, ¿por qué? En español la palabra íntegro significa cabal, todo de una pieza, sin ningún agujero. Así es que el término que comunica una idea equivalente a holy y heilig es íntegro. No se podría conseguir una mejor definición del significado de ser santo que aquello que es sano, puro e íntegro. La santidad, dice George Goodman, al que ya referí antes, es tener una conciencia limpia por medio de la sangre de Jesucristo y una vida conducida por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, que se expresa en la Santa Biblia. Sí, la santidad es tener el poder de Cristo reposando sobre nosotros y ser felices en la libertad que Él nos da. Así es que el equivalente de holy y healing es íntegro. Y el domingo pasado terminamos con una simple actitud de referencia a rectitud, integridad. Y dijimos, si hacemos esto, dejamos la integridad. Si mantenemos la postura, estamos siendo íntegros. Y eso es lo que Él pretende, bendecir nuestra vida en su totalidad. Bien, les he dado el tercer punto. El tercer punto le llamamos la definición de la santidad. Y espero haberles convocado a pensar, a meditar en el valor que ésta tiene. Ahora vamos a ir al cuarto punto. El cuarto punto se llama la condición de la santidad es la obediencia. Ahí está bien resumido. La condición de la santidad en mi vida, en su vida, es la obediencia. Obediencia a la palabra de Dios, obediencia al Espíritu Santo morador, obediencia a nuestra conciencia, obediencia a lo que está dentro de nosotros que no nos pertenece, que es Dios. Esto se indica en Primera de Pedro 1:14 como obediencia. Observe el texto. Como hijos, ¿qué dice mi hermano lindo? Obedientes, obediencia. No os conforméis, no satisfagáis aquellos deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Cuando observo la obediencia es no obedecer, no hacer conforme a los deseos que antes teníamos cuando no éramos cristianos. Es decir, obediencia a todos los mandamientos, a los deseos de Dios conocidos por nosotros a través de su sagrada escritura.
Hermano lindo, Dios no se reveló en ninguna otra forma. Si usted quiere conocer a Dios, solo hay una manera, está en su Biblia. Ahí está. Entonces, el tener la obediencia, porque tenemos el conocimiento de sus pensamientos, de sus planes, nos hace ser santos. Nada nos produce más santificación porque no contristamos, no entristecemos ni apagamos al Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros cuando nacimos de nuevo. Para poder obedecerle a Dios necesitamos de su poder y está dentro de nosotros el poder de Dios. Por esta razón, en la obediencia radica nuestra victoria. Cuando somos obedientes, hermanos lindos, no contristamos al Espíritu Santo, no entristecemos al Espíritu Santo, no hacemos que el Cristo morador se sienta relegado a un segundo plano. Cuando somos obedientes lo mantenemos en su trono, en el trono de nuestro corazón. Por eso dice con tanta efectividad Efesios 4:30 estas palabras: y no contristéis, no entristezcáis, significa lo mismo, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todos ustedes seremos y yo seremos redimidos. Un día tendremos la redención total y completa. Seremos semejantes a Jesús. Ya tenemos el sello, está en nosotros. No lo contristemos. La desobediencia a su santa palabra lo entristece y uno lo sabe. Uno sabe muy bien cuando no ha hecho lo que a Dios le agrada. Lo sabe muy bien. Y la perseverancia en no actuar ni proceder conforme y según su santa voluntad, es decir, continuar haciendo lo malo, aunque sabemos que es malo, produce el apagamiento. Y el que ha apagado al Espíritu Santo ya no tiene fuerza espiritual. Hermanos lindos, qué peligroso. Nos volvemos como antes éramos y no tenemos fuerza que nos da el Espíritu para resistir lo malo. Está apagado. Se apagó. Eso dice el texto sagrado. Y quiero que lo lean. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. No lo hagamos. ¿Y cómo se apaga, pastor? Reiterando, haciendo aquello que sabemos que es malo y lo seguimos haciendo aunque sabemos que es malo. Entonces lo apagamos. Ahora, quiero darles un consuelo precioso, porque ninguno de nosotros está exento de pasar por una prueba que Dios quiere que pasemos para gloria de Él. Cuando dice la palabra, no apaguéis el Espíritu, no es que el Espíritu Santo se vaya de usted. Nunca se irá. Jesús dijo: y os enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Y eso es para siempre. Entonces, ¿qué significa apagar? Déjeme contarle que en la Biblia se nos habla de un pábilo que humea. Puedo ponerle dos ejemplos de pábilo. Uno es una vela, una candela que estuvo encendida y usted sopla. Se apagó la llama. El humo sigue subiendo, pero queda un carboncito encendido en la misma mecha. Eso es un pábilo que humea. Otro ejemplo de un pábilo que humea es cuando usted tiene una hoguera.
¿Han hecho alguna hoguera para comer, para cocinar, para calentarse? ¿Cuántas hogueras no hemos hecho con la familia? Y de pronto miramos que solo hay cenizas. Se apagó el fuego, ya no hay llamas. Pero qué interesante. Usted sopla la ceniza y de pronto mira que hay algo de fuego abajo de las cenizas. Jesucristo prometió algo en Mateo 12:20. La caña cascada, doblada, no quebrará. Y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Ese es nuestro Dios. Por eso un cristiano sigue siendo hijo de Dios, haga lo que haga. Su misericordia es mayor que la vida. El sufrimiento que nos llega por desobedientes no es su plan, no es su propósito. He dicho en 1000 ocasiones, el pecado no es parte del plan de Dios. Es nuestra voluntad. Pero por el resto, la voluntad de Dios es que seamos sus hijos por la eternidad. Hermanos lindos, nuestro Señor Jesucristo declaró que la falta de obediencia nos alejaba de la santidad. Desobedecer deprime el poder de Dios en nosotros. Por eso nadie se jacte de ser fuerte cuando es fuerte, porque cuando es débil, aún le queda la esperanza de que su fuerza venga a usted, como Pablo lo expresó. La falta de obediencia nos aleja de la santidad y nos quita el poder de Dios en nosotros. Al no hacer su voluntad, y que esta sería entonces una falta muy grave para los hijos de Dios. Voy a darle un texto muy delicado. Hay que asumir bien que lo conocemos y cuidando de interpretarlo correctamente. Jesús habló y dijo algo muy serio en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo claramente, mi hermano lindo, que la clave para que Dios verdaderamente nos permita acceso a su morada eterna es hacer la voluntad de acuerdo a como Él la estableció. Y a todo lo que es la tierra, hablamos del planeta Tierra, hablamos de la vida temporal, el reino de los cielos es solo para el que hace la voluntad de Dios. Es decir, Dios bendice al que hace la voluntad de Dios. Y muchos, dice muchos, eso debe preocuparnos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la diferencia? No hicieron la voluntad de Dios. Hermanos lindos, no voy a entrar en este tema, es un tema profundo. ¿Qué quiero, Jesús? Que no olvidemos que sin santidad nadie lo verá. Hebreos lo declara categóricamente. Sin santidad nadie verá al Señor. Jesucristo es la luz del mundo. Y Él dijo, vosotros sois la luz del mundo porque yo moro en vosotros. Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y dijo, vosotros sois la luz del mundo porque yo vivo en vosotros.
Entonces, está muy claro, la luz del mundo somos los cristianos. Entonces concluimos que la obediencia a Él siempre agradará a Dios el Padre, porque siempre nos conduce a la santificación que nos produce la preciosísima presencia de Cristo en nuestro corazón, por medio de la sangre que derramó en la cruz del Calvario y que aún sigue siendo eficaz. Esa sangre divina que nos permite andar en su luz es la luz del mismo Jesús. Voy a darle una cita que tengo en pantalla y una cita que esta mañana, orando temprano, Él me añadió. Déjeme darle la cita que tengo en pantalla. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, fíjese bien, en Él, como Él está en luz, Él es la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos lindos, Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Y Él quiere que andemos en su luz, en Él. Él es la luz que brilla en usted. Y esta mañana, cuando estaba orando, preparando la prédica de hoy, el Señor puso en mi corazón: todo tu ser estará lleno de luz. Y me acordé del texto. El texto está en mi Biblia, está en su Biblia. Está en Mateo 6:22. Déjeme leérselo, mi hermano, y si tiene una Biblia, no le cuesta nada encontrarlo en su primer evangelio que tiene en la Biblia. Mateo 6:22. Oigan, qué impresionante. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Lo que está diciéndonos el Señor es que Él nos llena de luz a través de los ojos. Hermanos lindos, conozco a un creyente que llega a la Roosevelt, a la sede de la Roosevelt, por años de años ha llegado. Es ciego. Y él está lleno de luz. No mira nada. Años de ser ciego. Desde que estábamos en la calzada Roosevelt, en la antigua sede, llegaba con su rostro en paz y en amor, lleno de luz. Pero al que mira, al que ve, dice Jesús, tu ojo es tu ojo. Todo lo que es pecaminoso, todo lo que es perverso, todo lo que es malo, entra por tus ojos y apaga tu luz. Huyan, mi hermano lindo. Huyan de lo que no es bueno. Contristamos la luz que está en nosotros. ¿Y quién puede ser santo sin luz? Nadie. No hacer lo que no debemos hacer es obedecer. Y obedecer es, pues, la condición de la santidad. Hermanos lindos, he descubierto que entre más obedezco, más fácil obedezco. Entre más obedezco, más fácil sigo obedeciendo. Entre menos obedezco, más me cuesta obedecer. Por eso procuro obedecer,
porque es muy fácil seguir obedeciendo. Porque no depende de mis fuerzas, depende de Él que está en mí. Creo que tengo tiempo para leerles otro punto. ¿Quién dice amén? ¿Están dispuestos? Vamos a ver el punto número 5. El imperativo divino de la santidad. Ahora los llevo a la voluntad soberana del Dios viviente. Imperativo significa es orden de Dios, es su voluntad. El imperativo divino de la santidad. Dios, el Dios eterno, fue quien usó el término imperativo de seréis santos, expresado en Levítico 11, 44 al 45, que ya hemos estudiado, pero vamos a recordarlo esta mañana. Mire lo que dice el Dios omnipotente, escrito por el mismo Espíritu Santo de Dios, hablando. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Como expliqué en el primer mensaje de la santidad, él hace referencia a una serpiente que se arrastra que no debemos de comer. Algunos comen mazacuata, mi hermano. Yo nunca le he comido, pero él dice no coman esa comida. ¿Por qué hace referencia a la serpiente? Porque la serpiente antigua es Satanás. El significado espiritual de este texto es no se contaminen con nada que tenga que ver con el diablo. No lo hagan, porque ustedes son mi pueblo, son santos. Apártense de todo lo inmundo, todo lo que es del diablo. Ese es el significado. Entonces, si Dios dijo esas palabras, si su voluntad aparece en la Santa Biblia, expresada por toda la Biblia entera, ¿qué sucederá en el Nuevo Testamento? Se aplicará a nosotros el término imperativo de Dios. Por cuanto yo soy vuestro Dios santo, seréis vosotros santos. Contrario a lo que dijo Pedro. Pedro lo dijo de manera cariñosa. Dios lo dice imperativo. ¿Qué dice el texto en el Nuevo Testamento? Vamos a ver. ¿Qué dice? Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que usted y los que estaban en Roma fuimos llamados por Dios para ser santos. Veamos otro texto. ¿Qué le parece ahora que sigue? Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Sigue el Señor diciendo, santificados, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Allá en Corinto y aquí en Guatemala usted fue llamado para ser santo, dice el Señor. Ven, se trata de una doctrina básica. Miren Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió, mi hermano lindo, la escogieron, mi hermana linda,
para ser santo y sin mancha delante de Él. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Señor mira a Cristo en usted. El Señor puede trascender al cuerpo físico que limita al Espíritu de Dios que mora en usted, pero el Señor lo mira. Usted fue llamado a ser santo. Y los corintios eran tremendos, pero Dios dice, santos. Mire Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El edificio de la iglesia va creciendo para ser un templo santo, santo, dice el Señor. Mire Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí en Éfeso, iglesia linda, había un propósito de parte de Dios. Efesios, sean santos, perfeccionados en mi santidad. Aquí en Guatemala, en el siglo XXI, ¿cambió la moda? ¿Cambió la palabra? ¿Se hace una adaptación y se moderniza? No. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que está claro. Miren ustedes Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que así nos busca Dios. Señor, pero algunos dirán, ay Señor, solo soy humano, sin mancha y sin arruga, santo. Dios nunca nos va a pedir nada que no podamos hacer. Es solo hacer lo que Él nos pide. ¿Ven, mis hermanos lindos? ¿Notan? Es Él. Y Él no se equivoca. Él no llamó a gente incapaz, impotente de cumplir con un requerimiento. Él lo hizo, confiando en que entenderíamos que podemos ser santos. Mire Colosenses 1:22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En Colosas, mi hermano, cuando leían estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, le aseguro que lloraban, porque los de Colosas no eran distintos a los de Guatemala. ¿Qué expectativa Dios tiene de usted? Esa es la expectativa de Dios. Hermanos lindos, un respetado autor cristiano, les voy a citar uno más, de apellido Lowe, en español significaría ley. Dice en su obra A Serious Call, una llamada seria. Cuando Dios lo llamó seriamente. Dice lo siguiente: puede que escojamos una vida como casados. A ver, señoritas, puede que ustedes escojan una vida como casadas. A ver, jovencitos, puede que ustedes escojan una vida como casados o como solteros.
pero no se nos deja a nuestro libre albedrío si vamos o no a entrar en un estado de santidad. Qué tremenda frase. No se nos deja nuestro libre albedrío si hombres o mujeres van a entrar en un estado de santidad. La santidad, junto a la humildad, la devoción y todos los demás deberes de la vida cristiana, son una necesidad que debería tener cumplimiento en cada cristiano. Es nuestro deber dedicarnos a Dios de esa manera. La santidad es la demanda principal la demanda más importante. La santidad es la demanda suprema que Dios tiene para su iglesia. Y nos la pide porque sabe que tenemos todo el recurso espiritual que Él nos ha dado para hacerla posible. Por eso nos lo pide. Así que seamos santos, como Él es santo, en el nombre del Señor. Ven, hermanos lindos, Él nos ama tanto. Aquí hay papitos y mamitas. Si un papito mira a un hijo bien portado, se goza. Pero si una mamita o un papito mira a un hijo mal portado, se duele. Sigue siendo su hijo, pero le duele. Y cuando Dios nos mira desde el cielo y nos mira tratando de ser bien portados, se goza y se duele cuando no lo somos, pero seguimos siendo sus hijos. Anhelo, Señor, que la santidad sea un sueño en cada corazón, un deseo en cada uno de mis hermanos, como es en el mío, aunque conozco mis debilidades. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser santos. Pónganse de pie, iglesia linda. Que el anhelo que tenemos, Señor, tú lo veas con beneplácito. Tú ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y sabemos que lo que nos pides es para nuestro bien. No hay hombre más feliz ni mujer más dichosa que la que vive en tu santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres. Y gracias porque nos das el poder para vivir de esa manera. Ayuda a mi hermano y a mi hermana. Hazle notar cuánto lo amas, cuánto anhelas que su vida en la tierra sea bendecida y en el cielo tenga toda la plenitud de tus promesas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te lo rogamos de todo corazón, en tu santo nombre, Jesús. Hermanos lindos, con sus ojitos cerrados, háganme el favor de pedirle a Él que les permita la santidad que Él anhela. Permítenos, Señor, la santidad que nos pides.
Permítenos, Señor, agradarte más por procurar ser santos como tú lo has pedido. Permítenos. Siga orando, siga pidiéndole a Dios el regalo que usted le puede dar. Y si algún hombre o alguna mujer estuviera en la iglesia y siente necesidad de pedirle perdón al Señor, porque sabe que ha cometido muchas cosas que no son buenas y sabe que necesita el perdón de sus pecados y sabe que necesita nacer de nuevo, como Dios le llama al milagro de darnos de su santidad, es el momento de hacer la oración de fe que con amor le voy a dar en esta hora. Solo repita conmigo estas palabras de todo corazón y Dios hará la obra en usted. Diga conmigo: Jesús, te doy gracias por todo cuanto hiciste por mí en la cruz del Calvario. Hoy reconozco que tomaste mi lugar, moriste en lugar mío, llevando sobre ti todos mis pecados, toda mi maldad, y tu sangre derramada me limpia de todo pecado. Puedo sentir, Señor, que estás obrando sobre mí, lavándome y limpiándome de toda maldad. Te agradezco, Jesús, por tu sacrificio. Te agradezco que hayas tomado el lugar que tomaste para que yo fuera salvo el día de hoy. Te reconozco mi Salvador suficiente y a partir de hoy soy cristiano, nacido de nuevo por tu santo amor, y creo que resucitaste al tercer día después de haber muerto y eres Dios. Entra a mi corazón por tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura a partir de este día. Te agradezco la salvación, te agradezco la vida eterna y te agradezco el haberme hoy traído ante ti para que seas mi Señor por toda la eternidad. En tu nombre, Jesús, he orado. Amén.